Bienvenidos estudiantes de la clase de Química General 1 a este video tutorial donde vamos a seguir tratando de comprender este concepto de composición porcentual de los compuestos químicos. Se puede aplicar también a los compuestos iónicos y lo vamos a ver con este ejemplo de óxido de hierro. El óxido o el hierro puede formar compuestos iónicos con el oxígeno. El óxido de hierro 2, y no se preocupen ahorita por la nomenclatura, la vamos a ver más adelante, y el óxido de hierro 3, que serían este y este. ¿Ok? Estos, si ustedes se fijan, estos son dos compuestos distintos que deberían de cumplir con la ley de proporciones múltiples, que nos dice que cuando dos o más elementos se unen para formar compuestos distintos, lo hacen, ¿verdad? Y cuando fijamos la cantidad de uno de ellos, pues la cantidad del otro nos da una relación de números enteros pequeña. ¿Ok? Y más adelante, pues esa va a ser una de las tareas que van a trabajar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de hierro y de oxígeno en cada uno de los compuestos? Esos porcentajes que calculamos deberían de ser distintos porque este es un compuesto y este es otro compuesto. Entonces, los porcentajes de hierro y oxígeno en este compuesto no van a ser iguales a los porcentajes de hierro y oxígeno en este. ¿Qué debemos entender para cada uno de esos compuestos? En este caso, como no tenemos número, lo tomamos como 1. Un mol de óxido de hierro tiene un mol de hierro, un mol de oxígeno. Es importante que ustedes se vayan familiarizando con el elemento y el nombre de los, por lo menos de los que son los elementos más comunes. Y ya vimos pues que el oxígeno y el hierro son de los elementos más comunes en la corteza terrestre. Ahora bien, en el caso del óxido de hierro 3, un mol de óxido de hierro 3 tiene 2 moles de hierro, 3 moles de oxígeno. Y si nos vamos a la tabla periódica que hemos estado trabajando, vamos a ver que al encontrar el hierro, que es precisamente uno de los metales de transición, vemos que su masa es 55.845. Como yo ya me la sé de memoria, pues generalmente tomo esta masa como 56. ¿Ok? Y la del oxígeno, pues es 15.999, pues la tomo como 16. Cuando me los aprendí, pues lo redondeé así. Así lo pueden hacer o pueden tomar el número exacto. Yo lo tomo así. Bien, entonces, ya sé que el peso del hierro es 56. ¿Qué unidades? Las que yo le dé. Puedo darle, en este caso yo elijo gramo por mol. Las del oxígeno, en este caso yo elegí gramo por mol. Ahora, ¿cómo calculo esos porcentajes? Bueno, con la fórmula que ya aplicamos en el video tutorial anterior. Para el caso del óxido de hierro 2, donde solo tengo un mol de hierro y un mol de oxígeno, ese mol de hierro sé que pesa 56 gramos y esto me permite básicamente hacer como una conversión, ¿sí? Cancelo mol con mol y me queda 56 gramos de hierro. Hago lo mismo para el oxígeno. Un mol de oxígeno sé que me pesa 16 gramos. Cancelo mol con mol y me queda entonces 16 gramos. Y este compuesto o un mol de este compuesto va a contener 56 gramos de hierro, 16 gramos de oxígeno que al sumarlo van a pesar 72 gramos en un mol de óxido de hierro 2. ¿Cuál es entonces el porcentaje de hierro? Bueno, lo que pesa el hierro entre el peso total del compuesto. 56 entre 72% y esto nos da un porcentaje de 77.78. ¿Cuál es el porcentaje del oxígeno? 16 entre 72 y esto nos da un porcentaje de 22.22% y la suma nos debe de dar 100. Esto es importante. Bien, ¿cuál es el caso para un mol de óxido de hierro 3? Tengo 2 moles de hierro. Yo sé que un mol de hierro me pesan 56 gramos. Nuevamente se cancela mol con mol y esto me da 112 gramos, el doble. 3 moles de oxígeno. Yo sé que un mol de oxígeno pesa 16 gramos. Cancelo moles con moles y obtengo 48 gramos de oxígeno. Al sumarlo, el total de gramos de un mol de óxido de hierro 3 es 160 gramos. Para sacar el porcentaje de hierro simplemente divido la cantidad de hierro entre los totales, 70%, y para el caso del oxígeno divido la cantidad de oxígeno entre los totales, 30%. Si ustedes se fijan, los porcentajes son distintos. En el óxido de hierro 3 tengo una mayor cantidad de oxígeno. ¿Lo ven? Y entonces muchas veces los óxidos se calientan
o se someten a procesos de alta temperatura y al calentarlos lo que sucede es que el óxido pasa del óxido con mayor porcentaje de oxígeno al óxido con menor porcentaje de oxígeno, pero la cantidad de hierro por la ley de la conservación de la masa sigue siendo constante y más adelante pues les va a tocar trabajar un ejercicio donde deben hacer una consideración similar. Bien. Como tarea les voy a dejar que por favor me demuestren la ley de las proporciones múltiples con estos dos compuestos iónicos que hemos estado trabajando y que por favor la publican en el foro de consultas de la semana. ¿Sí? Ahora bien, para el caso de este concepto de la composición porcentual de compuestos químicos nos puede ayudar en lo que es la identificación de elementos. ¿Ok? ¿Y cómo podría hacerse eso? ¿Qué tal que a mí me dicen que yo tengo un óxido que tiene esta fórmula química? Donde X es un metal, o sea, tengo un metal 2, oxígeno 3. Y me dicen que el porcentaje de ese metal en el óxido es 70%. Y la pregunta es, ¿cuál es el metal de que estamos tratando? Y cuál sería entonces la fórmula de ese óxido. Les sugiero que pausen el video y traten de resolver el ejercicio por ustedes mismos, pero si no, igual a continuación les voy a dar la solución. En este caso, ese porcentaje del metal, ya saben ustedes que debería ser igual al número de moles de ese metal en ese compuesto multiplicado, ¿verdad?, por el peso de ese metal o la masa atómica de ese metal dividido entre el peso del compuesto, que esto es lo que hablábamos nosotros como total, y esto multiplicado por 100, ¿cierto? Y esto es igual a 70, me dice el problema. Todavía no he encontrado un identificador del compuesto, ¿cierto? Bien, sigamos viendo qué tengo y qué no tengo. ¿Tengo la cantidad de moles que hay en el compuesto? Sí, porque me dan precisamente algo cercano a la fórmula. Sé que de ese compuesto, de ese metal, hay 2 moles. Entonces, puedo ir haciendo esas sustituciones. Aquí sé que ahí va a ir un 2. ¿Tengo esa masa? No, esa masa es una incógnita. La masa de ese metal. Ahora, ¿tengo la masa total del compuesto? Tampoco. ¿Por qué? Porque la masa o peso total de ese compuesto va a ser igual a los moles del metal que estoy buscando, a los moles de ese metal en el compuesto multiplicado por la masa atómica de ese metal más, ¿verdad? Como es el compuesto completo, tengo que ver todos sus elementos, el siguiente elemento es oxígeno. Entonces sería más los moles de oxígeno que encuentro en el compuesto por la masa del oxígeno. Y esto es básicamente esto. ¿Tengo los moles de metal en el compuesto? Sí, lo puedo ver de esa fórmula. 2. ¿Tengo la masa? No, es esta misma incógnita que estoy llamando X. ¿Tengo los moles de oxígeno en el compuesto? Sí, son 3. Y esto lo sustituiría por 3. Y la masa de oxígeno pues la obtengo de la tabla periódica. Al final, y al sustituir todo esto en esa fórmula del porcentaje del metal, ¿qué me queda? Me queda igual a los moles del metal, que son 2, por X, que es su masa, dividido entre los moles del metal, que son 2, por X, más los moles del oxígeno, que son 3, por 16, ¿verdad? Todo esto multiplicado por 100 me debe de dar igual a 70.
Y resulta que cuando ustedes despejen para X, pues efectivamente les va a dar igual a 56 gramos por mol. De aquí nos vamos a nuestra tabla periódica a buscar entre los metales, como ya sabemos cuáles son los metales porque lo aprendimos cuando estudiamos la tabla periódica, y revisar qué metal concuerda con esa información. Podemos buscar en los metales alcalinos. ¿Alguno pesa 56? No. El potasio 39 y el rubidio se me pasa. ¿Qué pasa con los alcalinos tercios? ¿Alguno pesa 56? No. El calcio 40 y el estroncio se me pasa. Cuando vamos buscando entre los de transición, encuentro un buen candidato, el hierro. Entonces, puedo concluir que ese metal que pesa aproximadamente 56 gramos por mol es el hierro. Este es el metal que me pregunta el problema y la fórmula quedaría entonces F2O3. Y así podemos utilizar la información de composición porcentual para hacer identificación de elementos. Les recomiendo que revisen este ejercicio. Si tienen consultas, las hagan a través de los medios oficiales de la clase.